Hola, mi nombre es Emily Rodríguez y me corresponde hablarles sobre la atención. Por un lado, la atención como cualidad de la percepción hace referencia a su función como filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los más relevantes y dándoles prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo. El estar atento, poner atención o prestar atención no es un comportamiento único del ser humano. La atención es un concepto complejo que está implicado en los siguientes procesos mentales. Los procesos de focalización, que tienen lugar cuando la mente se ha de centrar solo en un aspecto del ambiente o en la realización de una tarea, como por ejemplo estudiar. Hablamos entonces de atención focalizada. A veces, focalizamos tan bien nuestra mente, nos centramos tanto en una actividad, como por ejemplo leer, mirar fotografías, que no somos capaces de procesar ciertos sucesos que pasan a nuestro alrededor. No oímos el teléfono, no nos percatamos de que ha empezado un programa televisivo que nos gusta, entre otros. Los procesos selectivos se activan cuando la persona ha de centrar su mente en un estímulo o tarea en presencia de otros estímulos. En otras palabras, cuando la persona tiene que ser capaz de no atender o inhibir ciertos distractores que hay a nuestro alrededor. Cuando la persona es capaz de inhibir dichos distractores, hablamos de atención selectiva. De acuerdo al nivel de control de voluntad que exista, hablamos de atención activa y voluntaria. Es la que se orienta y proyecta mediante un acto consciente. Activa e involuntaria es la que se orienta por medio de una percepción. Pasiva es atraída sin esfuerzo, como un simple movimiento de una hoja que nos llama la atención. Entre sus funciones podemos decir ser más receptivos a los sucesos del ambiente, llevar un adecuado análisis de la realidad, facilitar los diferentes tipos de procesos psicológicos y ejecutar eficazmente las tareas, sobre todo aquellas que requieren esfuerzo. El modelo de filtro rígido de Broadbent pretendía dar respuestas a ciertas incógnitas acerca de la atención. Entre ellas están cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para seleccionar la información, qué pasa con la información que no es seleccionada y dónde se sitúa el filtro. Él realizó experimentos de escucha dicótica y en general los resultados demostraron que el mensaje que era atendido se recordaba y el que no era atendido simplemente se olvidaba. Para él, en el procesamiento de la información intervienen estructuras que pasan la información de una a otra. En este proceso intervienen los canales sensoriales, que son los oídos. Una vez que se detecta la información por los oídos, pasa a la memoria sensorial. Ahí se procesa paralelamente y se envía a la memoria a corto plazo. Cuando está en la memoria a corto plazo, dura ahí unos instantes hasta que actúa el filtro, que es la atención. Él selecciona el estímulo más relevante por sus características físicas o por nuestro estado interno, y es la que pasa al sistema perceptual, es decir, que solamente se selecciona un estímulo de los dos sonidos que la persona estaba escuchando. Una vez que la persona percibía esto, es donde entraba en un estado de conciencia de lo que estaba procesando. Una vez que estaba en el sistema perceptual, la información puede incorporarse a la memoria a largo plazo, formando así parte de nuestros conocimientos. Podía perderse si no forma parte de nuestros intereses, o simplemente podía volver a la memoria a corto plazo y así repetir de nuevo el procedimiento. Para este filtro solamente se requieren unos segundos para procesar la información y así continuar con la información siguiente. De acuerdo al modelo de atenuación de Treisman, ella demostró que la tarea de detección adicional no interfería con la tarea principal
de información, es decir, que la información a la que no le prestábamos atención no era que la olvidábamos como defendía Broadbent, sino que la atenuábamos. Los mecanismos que ella utilizó eran prácticamente los mismos que utilizó Broadbent, pero la diferencia es que el mensaje relevante pasaba con mayor intensidad el filtro de la atención y el mensaje irrelevante se atenuaba para así evitar la sobrecarga de información. Para ella el proceso de percepción se daba en dos fases. Una es antes del filtro, que es donde se extraen los rasgos. Esto se hace de forma automática, y después del filtro, una vez extraídos todos los rasgos de la información, se da a continuación la identificación del objeto. Modelo de filtro tardío de Deutsch y Norman. Deutsch y Deutsch en 1963 sugirieron un filtro en posiciones más avanzadas. También se le conoce como modelo postcategorial o tardío del procesamiento de la información. Estos autores defendían que todos los estímulos son igualmente analizados hasta alcanzar su significado. Sin embargo, el filtro en este caso no se encuentra al inicio del procesamiento de la información, sino que está ubicado más adelante. Los mensajes sensoriales que afectan a los organismos son perceptualmente analizados y con independencia de que estos sean objeto de atención o no. El filtro, como ya mencioné, no se encuentra en el momento de la percepción sensorial, como es en el caso de Treisman, sino que la mente los incorpora y los analiza de acuerdo a su relevancia. El filtro, en este caso, estaría ubicado entre la memoria a corto y largo plazo. Según este modelo, todos los estímulos son analizados y alcanzan su propio significado. No son filtrados antes de esto porque el filtro se encuentra activo en el momento del proceso cognitivo y su función es de seleccionar la información que pasaría a la memoria activa como tal. En este caso se tendría algo así como un análisis previo de todos los estímulos captados, en función del cual el filtro hace su propia selección y rechaza la información o la envía para un análisis con mayor profundidad. Por otra parte, el modelo de filtro de Norman también es un modelo postcategorial o tardío del procesamiento de la información. Por lo tanto, él afirma que la atención entra en juego una vez se han analizado todos los elementos de la información sensorial. Norman añade que el mecanismo de la selección no solo se basa en las señales sensoriales analizadas, sino que también está basado por la propia expectativa del sujeto, es decir, su pertenencia. Como una pequeña conclusión rápida y breve, se podría decir que los modelos de filtro tardío postcategorial defienden que todos los mensajes sensoriales se analizan en paralelo, pero estos procesos de análisis no alcanzan a la conciencia del sujeto, sino que el individuo logra captar solamente el mensaje que es seleccionado por el filtro. Entonces los que no pasan por el filtro serían unos análisis previos de operaciones automáticas simplemente. Mi nombre es Jesús Guevara. Yo les voy a hablar sobre el modelo atencional, modelo de la capacidad limitada de Kahneman. Kahneman afirma que la atención es un recurso limitado que puede ser utilizado por un sujeto de forma flexible. Dos puntos importantes de este modelo son: 1. La política de reparto y asignación de tareas. Este sirve como un dispositivo encargado de administrar los recursos disponibles. 2. La relación arousal. Como lo postula la ley de Yerkes-Dodson, existe una relación en forma de U invertida. Con alto y bajo arousal, la atención se reduce, y con niveles moderados o medios de arousal, la atención aumenta. Según Kahneman, el grado de interferencia entre dos tareas concurrentes es el indicio del consumo atencional de una de ellas. Según este autor, la interferencia puede ser de capacidad o estructural. La interferencia de capacidad es cuando dos tareas compiten por los recursos centrales, y la interferencia estructural es cuando dos tareas compiten por alguna estructura perceptiva o motriz. Sobre los procesos controlados y activos.
La propuesta inicial de Schneider y Chifre en 1977 sobre la existencia de procesos activos y controlados se apoyaba, y lo siguen haciendo, sobre los beneficios que estas dos formas cualitativamente diferentes del procesamiento tienen para el ser humano y de cómo se complementan. Así, un único proceso por sí solo no explicaría el aprendizaje de habilidades tal y como se conciben. Hoy en día, una de esas ventajas que aportan los procesos controlados, aunque este sea lento, requiere de esfuerzo y sea poco robusto. Los sujetos pueden adquirir las reglas básicas de una nueva habilidad en muy pocos ensayos de almacenamiento. Como conocimientos declarativos, además nos permite atender a los estímulos críticos en un contexto práctico, ignorando otros que también son críticos, como mirar al niño que aparece tras una pelota en la carretera, aunque nuestro semáforo esté en verde. También hace que los conocimientos sobre habilidades puedan enseñarse entre individuos u observándose a medida posible. Por último, permite planear y ejecutar conductas o metas. Consiste en cualquier caso de coordinación de muchos estímulos sensoriales y respuestas motoras. Serían inviables si solo existieran. El procesamiento controlado, para el que su naturaleza de recursos limita, es sin duda un problema. Así, aunque requiera un tiempo de práctica importante, los procesos automáticos emergen como soluciones a dicho problema, haciendo que la retención a largo plazo de habilidades sea robusta ante que los estresores puedan ejecutarse muchos procesos en paralelo. Mi otro punto sería las relaciones de sensopercepción y atención. Si la atención es una función de foco, la percepción es una función cognitiva de apreciación. Por medio de ella, la conciencia capta el mantenimiento de los conocimientos, a quien reconoce como real y externo. Así, la percepción es pues una construcción y no un simple reflejo de la realidad objetiva en el cerebro. Esto ha sido toda nuestra exposición. Gracias.